Listo, empezamos a grabar, jóvenes. Ahora sí estamos grabando la clase. Gracias por recordarme. Entonces, les decía que cuando ustedes tienen su oreja, cuando ustedes toman con su mano la oreja y ya no la sienten fría, sino que tampoco la sienten cálida, es porque ya tienen la misma temperatura y el calor deja de fluir de su mano a la oreja. Pero nosotros constantemente estamos enviando calor al aire que nos rodea. Esta es la manera en la que los físicos pudimos explicar por qué el café se enfría y por qué el hielo en su vaso de refresco se derrite por este flujo de calor. Prácticamente lo que vamos a estudiar, y esto va a sonar gracioso, pero todo lo que vamos a estudiar en este parcial nos va a servir para explicar a qué temperatura tendría que estar el agua con la que usted se va a bañar para no sentirla fría. Esa es una aplicación. O cuántos cubitos de hielo tendría que echarle a su refresco para que la temperatura se sintiera refrescante. Es decir, vamos a ver un montón de cálculos, ecuaciones grandísimas, objetivo de explicar por qué el agua, por qué cuando usted le echa leche al tiempo a su café caliente, este se enfría. Dicho de manera cotidiana, ¿verdad? Pero claro, esto tiene aplicaciones industriales. Por ejemplo, con, eh, con estos temas usted puede explicar por qué se utiliza refrigerante para motores en automóviles, por qué se utiliza, sí, en automóviles principalmente, o por qué utilizamos un líquido refrigerante, pues, en los refrigeradores. Ya con esto usted puede empezar a entender esta tecnología. Vamos a iniciar entonces con esta segunda parte de la unidad. El tema es calor. Y entonces, la palabra importante en el calor es que la energía siempre se transfiere. Siempre. Si usted sale a la calle en este momento sin un suéter, sin un abrigo, el aire que lo rodea, que está a una temperatura menor, vamos a hacer la consulta a Google. Estado del tiempo hoy. El pronóstico hoy en el área metropolitana de Tegucigalpa y Comayagüela es de 18 grados con cielos parcialmente nublados. En este momento hay una temperatura de 19 con cielos parcialmente nublados. Oh, bien. Bien, entonces, noten ustedes que, noten ustedes que, noten ustedes que la temperatura allá afuera es de 19 grados. 19 grados. ¿Cuál es la temperatura del ser humano? En promedio es 37 grados. 37. Puede ser 36, pero en promedio es 37 grados, correcto. Entonces, si usted hace la diferencia de temperatura, estamos hablando de 19, perdón, estamos hablando de, sí, 19 grados a 37 son 18 grados de diferencia. Quiere decir que usted va a entregarle calor. El calor va a fluir de su cuerpo hacia el aire que lo rodea. Mientras exista esa diferencia de temperatura, es imposible que usted caliente todo el aire que lo rodea, así que usted va a seguir perdiendo calor. El calor es una energía, o sea que su cuerpo de algún lado tiene que sacar, su cuerpo tiene que consumir algo para mantener estable su temperatura. El detalle es que usted está perdiendo energía solamente por estar en ese lugar que es más frío.
Y entonces, ¿de dónde saca la energía? De los alimentos. Recuerden que nosotros, de la única manera que tenemos energía es de nuestros alimentos. Entonces, usted va a sentir que cuando hace más frío, algunas personas tienen más hambre o necesitan comer más. No es casualidad, es que simplemente necesita producir más energía porque está perdiendo más energía por calor, dado que está frío. Pero claro, usted viene y usa un abrigo. ¿Qué es lo que hace el abrigo? Lo que hace el abrigo es aislar el aire exterior de su cuerpo, aislarlo, ¿sí? Eso se llaman aislantes térmicos, son parte de otro tema que nosotros no estudiamos que en la clase de física general, pero que sí se estudia pues en otras carreras, principalmente ingeniería. Entonces el suéter lo que hace es que lo aísla a usted del aire exterior y como consecuencia se mantiene usted cálido. Bien, de nuevo, el calor es una energía. Las unidades del calor son los joules. Y bueno, se asocia con el movimiento de las moléculas de una sustancia. Dos sistemas a distintas temperaturas que se colocan juntos después de un tiempo alcanzarán el equilibrio. A partir de esta observación se puede decir que el sistema con mayor temperatura cede energía, es decir, le entrega energía al sistema de menor temperatura. Y entonces esta ganancia o pérdida de energía se denomina calor. Y esto es importante, el calor no es algo que un objeto posea, sino que es es decir, es una energía que el objeto absorbe o cede, que un cuerpo puede absorber o ceder. Y entonces, el calor es otra forma de energía. ¿Nosotros podemos convertir calor en energía cinética? Sí, podemos convertir calor en energía eléctrica. También podemos convertir calor en energía potencial gravitatoria. Bueno, sí, se podría. Aquí hablábamos de que la unidad en el sistema internacional es el joule, pero comercialmente nosotros utilizamos la kilocaloría como unidad de energía. En este caso del calor. También funciona la kilocaloría. O también la caloría. Y quizás estemos más familiarizados con la caloría porque esta es la que viene en los alimentos, como una medida de la energía que le entregan. Entonces, existe la caloría con C minúscula y existe la kilocaloría, que también ustedes la van a encontrar en los diferentes productos con la misma abreviatura de caloría, pero con la C mayúscula. Es decir, si ustedes ven que un objeto tiene 20 calorías y se lo abrevian como CAL, en realidad están hablando de kilocalorías, solo por tener la letra C mayúscula. Y si le colocan la letra C minúscula, están hablando de calorías. Bien, entonces esto interesó a los científicos desde los 1700. La termodinámica es una de las ramas de la física más exitosas por la precisión con la que pueden predecir diferentes fenómenos. Y entonces, las primeras observaciones fueran estas, que notaban que el agua se vertía sobre un cañón para enfriarlo y esta servía y evaporaba. Perdón. Entonces se realizaron varios experimentos y se definió pues la kilocaloría, donde una kilocaloría son 4186 joules. Esto es la energía que usted necesita para elevar en 1 grado Celsius 1 kilogramo de agua.
Para que 1 kilogramo de agua aumente su temperatura en 1 grado Celsius, usted tiene que entregarle 4186 joules. Vamos a ver que este valor es bastante, es elevado en comparación a los metales, por ejemplo. Y esta es un ejemplo de la máquina que utilizó justamente James Joule para, para realizar esta medición de caloría, para definir esta caloría, cuánta energía se necesitaba para aumentar en 1 grado la temperatura del agua. Bien, y de ahí nace el calor específico. Lo vamos a representar al calor específico siempre con una letra C minúscula. Y entonces, este calor específico viene a tomar esa característica para cada sustancia. Por ejemplo, el agua necesita 4186 joules para elevar en 1 grado su temperatura. El aluminio solo necesita 920 joules. Y así con cada sustancia. Entonces, para cada sustancia corresponde un calor específico. Y las unidades son joule sobre kilogramos Celsius. Y aquí tenemos una tabla de diferentes valores. Noten que el agua a 15 grados son 4186. Para el aluminio solamente necesitamos 920 joules. ¿Esto qué quiere decir? Que es más fácil elevar la temperatura del aluminio que elevar la temperatura del agua. Y noten que el cobre es 390, o sea que el cobre necesita menos energía para elevar su temperatura. Noten que el hielo, a pesar de que el hielo se forma a partir del agua, este solo requiere 2100 joules. Solo requiere 2100 joules para elevar su temperatura en 1 grado. Para que 1 kilogramo de hielo eleve su temperatura en 1 grado Celsius. Requiere la mitad de la energía que el agua, como tal. Bien, entonces, bueno, eso para el calor específico. Los metales tienen bajos calores específicos, es decir, que es fácil elevar sus temperaturas. Bien, aquí tenemos un ejemplo en donde se extraen 63 kilojoules de calor a medio litro de agua que estaba a 30 grados. Bien, entonces vamos a ver cómo se resuelve esto. Vamos a abrir vamos a hacerlo aquí porque he notado que es más fácil para ustedes seguir los ejercicios si lo vamos haciendo paso a paso. Listo, ahora vamos a ver el problema. Esto es importante, el calor tiene signo, acuérdense. El calor usted lo puede absorber o lo puede entregar. O lo absorbe o lo cede, ¿sí? Si usted lo absorbe, el signo del calor es positivo, pero si usted lo entrega, el signo del calor es negativo. Eso es importante porque aquí dice que se extraen 63 kilojoules. Se extraen 63 kilojoules de calor a medio litro de agua que estaba a 30 grados. O sea, cuando le digan a usted que se extrae es que se le quitaron. Se le quitaron 63 kilojoules al agua. De manera que
Cuando calculemos el calor para el agua, o bueno, que este 63 en realidad es negativo 63 kilojoules. Es negativo 63 kilojoules porque se le extrajeron al agua. Ok, aquí falta la pregunta. Por lo que entiendo acá, desean calcular cuál es la temperatura final del agua. Es decir, si inicialmente la temperatura del agua es 30 grados Celsius, usted viene y le extrae 63 kilojoules de calor y hay medio litro de agua, es decir, el volumen de agua son 0.5 litros. Ok, 0.5 litros. Recuerden que para relacionar el volumen con la masa, esto se hace a partir de la densidad. Como esto es tema del parcial anterior, no nos vamos a detener ahí. Solo tienen que saber que un volumen de 0.5 litros de agua equivalen a una masa de 0.5 kilogramos de agua. ¿Sí? Si el volumen fuera, casi siempre el volumen que tenga en litros va a tener ese mismo número en kilogramos, porque recuerden que la densidad del agua son 1000 kilogramos por metro cúbico. En otras palabras, prácticamente el agua tiene una densidad de 1 kilogramo por cada litro, de manera que 1 litro es 1 kilo. 1000 litros son 1000 kilogramos y así sucesivamente. 5000 litros son 5000 kilogramos de agua. Entonces, no nos vamos a detener ahí. Tenemos que encontrar, si usted le extrae esa energía al agua, tenemos que encontrar cuál será la temperatura final. La relación que hay entre el calor y la temperatura es la siguiente. El calor es igual a la masa del objeto o de la sustancia multiplicada por el calor específico multiplicado por el cambio de temperatura. Ok, aquí nos falta el calor específico. Pero como estamos hablando de agua, nosotros sabemos que es 4186 joules sobre kilogramo Celsius. Ya eso lo sabemos. Ok, pero quizá ese delta T se mira bien raro ahí. Sí, puede ser que sí. Vamos a hacer el despeje primero. Vamos a dejar delta T solito de un lado. Eso significa que vamos a mandar esto que he encerrado en paréntesis, lo vamos a mandar a dividir al otro lado de la igualdad. De manera que el cambio en la temperatura, para quienes vieron mi video ya de expansión lineal, este despeje no es tan raro. Calor dividido masa por calor específico del agua, y eso es igual al cambio de temperatura. Pero el cambio de temperatura es temperatura final menos temperatura inicial. Así se define el cambio en la temperatura. Temperatura final menos la inicial. Y eso es igual al calor por la masa por el calor específico. Ahora sí. Yo voy a despejar para la temperatura final. Quiere decir que la temperatura inicial pasará al otro lado de la igualdad. Si se fijan, ya no está del lado izquierdo. Ahora pasa al lado derecho. Y como en el lado izquierdo estaba restando, en el lado derecho aparece sumando. De manera que cuando yo introduzca los valores, esto será igual a 63 por 10 a la 3 joules. Hagamos esta pausa aquí, vamos para arriba.
me falta poner el negativo. Ojo ahí, me falta poner el negativo. Note que tenemos kilojoules. Acuérdese que el kilo se traduce en este 10 a la 3. Donde usted vea kilo, acuérdese que tiene que poner 10 a la 3. Vamos a poner el negativo que se me había olvidado. Ahí está el negativo. La masa que dijimos es 0.5 kilogramos. El calor específico, 4186 joules sobre kilogramos Celsius. Y a esto se le va a sumar los 30 grados Celsius. De manera que la temperatura final será, haciendo este cálculo, vamos a ver, esto nos va a dar 0.5 por 4186. Aquí me falta cerrar el paréntesis. Ahí sí. Ok. Si usted va a meter todo esto en la calculadora, acuérdese que tiene que agregar un paréntesis adicional al denominador para que la calculadora entienda que debe hacer primero esa multiplicación de abajo y por último hacer la división. Bien, a mí me quedó negativo 30.1. Negativo 30.1 Celsius. Más 30 que nos faltaba sumar. Y esto nos quedará que la temperatura final es negativo 0.1 Celsius. Ok, aquí probablemente con la cuestión de los decimales la cosa cambia un poco, pero sí, aquí no trabajaron con ningún decimal. Entonces, dado que no estaban trabajando con decimales, vamos a dejar la respuesta como 0 grados Celsius, dado que no estaban trabajando con decimales. Y entonces queda en 0. Queda en 0 grados. Como se le extrajo calor, el resultado final es que el agua termina a 0 grados. Agua que estaba a 30 grados termina a 0 grados, de manera que esta termina con una temperatura menor. ¿Por qué bajó la temperatura? Porque se le quitó calor. Cuando a usted le quitan calor, su temperatura baja. Bien, entonces entramos a la calorimetría. La calorimetría trata de jugar con estos cambios. La calorimetría trata de jugar con estos cambios de energía. ¿Sí? Y entonces, bueno, el experimento aquí es un calorímetro, es un sistema aislado donde mezclamos dos sustancias a diferentes temperaturas y medimos la temperatura final de la mezcla. Pero bueno, nosotros no vamos a trabajar con el calorímetro. Lo que sabemos es que en un sistema aislado, y esto sí, por ejemplo, si usted prepara café y el café está caliente y le pone leche al tiempo, nosotros vamos a asumir que el sistema entre el café y la leche es aislado, no nos va a interesar lo demás y podemos hacer nuestro estudio de calorimetría en este sistema. Entonces lo importante aquí es que la suma de todos los calores es igual a 0. Y que se debe tomar Q positivo cuando el calor entra y Q negativo cuando el calor se pierde. Vamos a ver. Existen los cambios de fase en la materia, es decir, una misma sustancia puede existir como líquido, como sólido y como gas. Esto aplica para los metales, esto aplica para el agua. Usted puede tener hierro líquido,
cuando están forjando armas, incluso ustedes pueden verlo en aquellos hornos donde se alcanzan altas temperaturas. Y entonces vamos a distinguir estos tres estados de la materia. ¿Hay más estados de la materia? Sí, hay más. Hay más. Pero vamos a trabajar con estos tres. El estado sólido, líquido y gaseoso. Bueno, aquí tenemos una descripción de cada una de las fases. No nos vamos a detener ahí. Y entonces acá sí nos vamos a detener. Tenemos entonces los tres estados de la materia. Cuando digamos que usted pone a hervir agua, ¿por qué querría usted poner a hervir agua? Para preparar café, para calentar agua y poder bañarse, para preparar un té, usted quiere que el agua esté hirviendo, como método de eliminación de gérmenes y bacterias, usted pone también el agua a hervir. Entonces, cuando el agua está hirviendo, el agua está pasando de estado líquido a estado gaseoso. Pero algo que van a notar todos ustedes es que el agua no se convierte en un gas de forma instantánea. Lo mismo, si ustedes van a preparar cubitos de hielo, ¿por qué querrían tener cubitos de hielo? Bueno, porque está muy caluroso y necesitan agua, necesitan enfriar algún fresco que vino al tiempo, que vino a temperatura, que vino a la misma temperatura que el aire que nos rodea, y usted quiere enfriarlo, entonces le pone hielo. Algo en común que tienen estos dos cambios es que no ocurren de forma inmediata. Les toma un tiempo cambiar de estado. Es decir, el agua cuando hierve no desaparece toda instantáneamente volviéndose vapor. Lo mismo pasa con el hielo. El hielo no se derrite instantáneamente, sino que el cubo se va haciendo cada vez más pequeño, más pequeño, más pequeño, hasta que desaparece porque se volvió líquido. A esto nosotros le vamos a llamar cambio de fase. Y resulta que usted puede enfriar agua y llevar el agua a 0 grados. Y usted puede tener agua líquida a 0 grados. Y si usted no le sigue quitando calor al agua, usted no la convierte en hielo. Es decir, usted puede tener agua a 0 grados y si no le sigue extrayendo el calor, usted no la convierte en hielo. Se le queda como agua a 0 grados. Para saber cuánta energía necesito quitarle a la sustancia para que se solidifique, o cuánta energía necesito entregarle a una sustancia para que ésta se evapore, es que utilizamos esta medida de calor latente. Ahí aparece el calor latente y hay dos calores latentes para cada sustancia. Hay un calor latente de vaporización, que este sería el calor latente, el calor que yo necesito agregarle a 1 kilogramo de sustancia para que se evapore completamente. También existe el calor latente de fusión. En el caso del calor latente de fusión, es la energía necesaria que yo necesito entregarle o quitarle a una sustancia para que ésta pase de sólido a líquido o de líquido a sólido. Entonces el calor latente solamente se va a utilizar en aquellos ejercicios donde la sustancia pueda cambiar de fase, que ya sea que un líquido se convierta en gas, o un líquido se convierta en sólido, o un sólido se convierta en líquido. Esas son las posibilidades para una sustancia. Es posible que un objeto pase de estado sólido a gaseoso. Sí, se llama sublimación el proceso y está fuera del estudio de nuestra clase. Pero sí es posible pasar de sólido a gas y el proceso se llama sublimación.
Finalmente, solo recordar que para el calor, cuando este entra es positivo, cuando sale es negativo. Y los dos calores, el de fusión, que es cuando usted cambia de sólido a líquido o de líquido a sólido. Y está el de vaporización, que es el que tiene usted cuando cambia de líquido a gas o de gas a líquido. ¿Cómo puede cambiar usted? Bueno, en mis tiempos, cuando uno tenía espinillas o barros en la cara, uno ponía a hervir agua con manzanilla, luego se tapaba la cabeza con una toalla y dejaba que el vapor de la manzanilla bañara su rostro. Cuando el vapor llegaba a su rostro, este bajaba su temperatura y entonces usted terminaba con la cara toda húmeda. ¿Sí? Este proceso en el que un gas se vuelve líquido se llama condensación. Y esto lo pueden ver ustedes todas las mañanas. Si tienen plantas, las plantas están como mojadas por la mañana temprano. O pueden ver los automóviles que parece que hubiera llovido, aunque realmente no llovió. Y eso es por la condensación. Es cuando el gas pasa de estado gaseoso a cuando el agua pasa de estado gaseoso a estado líquido. Acá tenemos entonces los calores latentes para diferentes sustancias. Noten que la energía necesaria para hervir agua, que es esta de acá, la energía necesaria para evaporar el agua, perdón, la energía que usted necesita para evaporar agua es casi 7 veces mayor que la que usted necesita para congelar el agua. Es como dato interesante. Y entonces, estas son las gráficas de calor en función de la temperatura. Pero estas las vamos a estudiar nosotros más a detalle cuando estemos resolviendo los ejercicios. Sí les pediría que por favor puedan revisarlas. Y tiene esta forma como de gradilla. Tiene esta forma como de gradas o escaleras, ¿sí? Y los puntos que van horizontales es los puntos donde ocurren los cambios de fase. Es decir, este punto horizontal que tengo señalado con la mano, o que por donde estoy moviendo la mano, es cuando el agua se puede convertir en hielo o el hielo se puede convertir en agua. Luego, en este otro es cuando el agua se puede convertir en vapor o el vapor se puede condensar y convertirse en agua. Bien, aquí entonces, bueno, hay un ejemplo para resolver. Solo para indicar que los puntos de fusión y ebullición del agua de 0 y 100, estos son correctos para una presión atmosférica para una atmósfera, perdón, para la presión atmosférica, donde esta es una atmósfera. Esto, la presión, pues también tiene un efecto sobre las sustancias. Presión, calor y temperatura están relacionados, pero no vamos a estudiar eso. No vamos a estudiar eso en este curso. Nos vamos a quedar por aquí, jóvenes. Muchas gracias por su atención. Nos veremos el día de mañana.